Mateo capítulo 5, y les voy a pedir que escuchen la lectura de los versículos 1 y 2. Y viendo la gente, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Bien. Hay algunas demandas, ¿no es cierto?, que nosotros debemos ser conscientes y considerar muy detalladamente del sermón de la montaña, el cual conocemos nosotros, el sermón del monte. Y estas demandas tienen que ver con una modificación en el carácter de los creyentes, en la conducta, para que podamos cumplir el objetivo por el cual Dios nos ha llamado, que es la influencia en este mundo que debemos ejercer como cristianos, ¿ya? Entonces, vamos a considerar las demandas del sermón del monte. Bueno, este sermón, dado por nuestro Señor Jesucristo, está hecho de tal manera que todas las personas que allí convergieron para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo pudieran comprender algo que no siempre comprendemos nosotros, ¿ya? Y que lógicamente Israel tampoco comprendió, y que tiene que ver con la justicia y la ley. Este sermón quiere aclarar este tema, ¿ya? La justicia y la ley. Y esta comprensión, si nosotros llegamos a tener una comprensión plena a través del sermón de la montaña entre la justicia y la ley, entonces va a ocurrir lo que ocurrió en algunos de aquellos que escucharon seguramente este sermón del monte, va a ocurrir en nosotros también, que es separar la justicia ritual, ¿verdad? O ritualista que tenía el pueblo de Israel, y legalista por lo demás, ¿no es cierto?, apegada simplemente a la letra y nada más, que tenían los fariseos, a separarse de la justicia que Dios quiere, ¿cierto?, que nosotros tengamos y que tiene que verse involucrado, perdón, ¿verdad?, la voluntad y el corazón, ¿ya? Eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, que nosotros podamos considerar cada vez que leemos el sermón de la montaña. Y a eso es lo que apunta nuestro Señor Jesucristo. Y el texto clave para poder entender esto es la misma palabra del Señor que dice: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, si nosotros pensamos un poco y analizamos cuál era la justicia de los fariseos, cuál era la justicia en la cual se basaban los fariseos, y era una justicia legalista, simplemente cumplir la ley, ¿ya? Una letra muerta, una letra sin espíritu, una letra solamente legalista, apegada a lo que dice allí, sin interesarse en ir a la profundidad de lo que quiere decir la ley, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor Jesucristo? Que sus discípulos, quienes seamos sus seguidores, nuestra justicia sea superior, no sea una justicia solamente legalista, sino que involucre nuestra voluntad y nuestro espíritu también. Por lo tanto, quienes hemos entrado al reino de los cielos, ¿no es cierto?, y quienes entran al reino de Cristo, entonces debemos establecer, podemos alinear nuestra vida en base a lo que decía en un principio, a las demandas del sermón de la montaña. ¿Y qué es lo que demanda el sermón de la montaña? Como les decía, demanda una transformación de nuestro carácter, demanda una transformación de nuestra conducta, para que podamos ser, ¿qué? Influencia. Para que podamos influenciar al mundo, ¿verdad?, con el Evangelio. Si no hay una transformación ni de carácter ni de conducta, nunca vamos a poder ejercer una influencia sobre aquellos que nos rodean, jamás. O tal vez sí vamos a ejercer una influencia, pero no la que Dios quiere, sino una influencia negativa, ¿no es cierto?, sobre todos quienes nos rodean.
Bueno, primero, el carácter del creyente, nosotros lo podemos deducir desde en el capítulo 5, desde el versículo 3 al 12, cuando Jesús comienza con las bienaventuranzas, ¿verdad? Comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, el que tiene hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, etc. Ese es el carácter, ¿cierto? Que debe involucrar nuestra vida, ¿cierto? En esta relación de justicia y ley. De hecho, debemos resaltar, en primer lugar, lo siguiente. En la bienaventuranza nos habla, ¿no es cierto?, que una de las características de los creyentes o de los seguidores de Cristo debe ser la mansedumbre. O sea, el cristiano es manso. ¿Y quién es una persona mansa? Vamos a decir nosotros. Siempre repetimos esa palabra. Manso, pero no menso, decimos nosotros, para justificar en realidad nuestra soberbia y nuestro orgullo, para ir en defensa de nuestros derechos e imponer nuestras ideas. Nos defendemos con esa frase absurda por lo demás. Soy manso, pero no menso, ¿verdad? Es absurda, porque no refleja la cristiandad que debe haber en nuestro corazón. Una persona mansa es una persona apacible en primer lugar. No es agresiva la persona mansa. Nada de agresividad en esta persona. El manso, en realidad, siempre evitará discutir. Es una característica de una persona que tiene mansedumbre. Siempre va a evitar discutir. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ser más? Porque a veces estamos al pie del cañón cuando hay que discutir. Y estamos ahí, ¿cierto? Unos más que otros, ¿ya? Esto yo lo veo todos los días en mi trabajo. Todos los días veo cómo, ¿cierto?, la gente se agrede verbalmente, ¿no es cierto?, se insulta, se, se descalifican unos a otros, ¿verdad? No se refleja una mansedumbre verdadera en el corazón de los seres humanos. Pero sin embargo, esta debe ser una característica de los hijos de Dios. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, hermano, no la miremos menos. Ejercitémosla. Porque nosotros vivimos muy superficialmente los cristianos. Nos conformamos con qué, con que evangelizamos, con que hablamos de Cristo y hablamos de Cristo y vamos a la iglesia y predicamos y escuchamos y somos fieles en la iglesia. Pero somos soberbios. No aceptamos que otro nos reprenda. No aceptamos que la palabra de Dios golpee los cuernos de Satanás que nos salen cuando vamos contra la palabra de Dios. Manso es la característica primera que debe haber en el cristiano. Esa es una de las demandas principales del Sermón de la Montaña. Una demanda. Segunda, el hambre y la sed de justicia. Y el que tiene hambre y sed de justicia es el que anhela que siempre se haga la voluntad de Dios. Pues no es el que tiene hambre y sed de justicia de este mundo, ¿no es cierto? Porque todos los días escuchamos noticias que a todos creo que nos da pena, nos da rabia escuchar lo que pasa en nuestro país y en el mundo entero, la injusticia, ¿verdad? La delincuencia, el narcotráfico, la corrupción política. Nos da rabia, ¿cierto? Nos produce ira, nos produce rabia, etcétera. Pero no es esa hambre y sed de justicia a la que se refiere la palabra del Señor. Se refiere a anhelar que se haga la voluntad de Dios primero en mi vida, ¿verdad? No puedo pretender yo que la voluntad de Dios se haga en los que me rodean si la voluntad de Dios no está siendo efectiva en mi propia vida. Entonces, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia primero, que la voluntad de Dios se haga en su propia vida. Pero también bienaventurado el que anhela que esta voluntad de Dios se haga, ¿no es cierto?, en todo aquel espacio que le rodea. Segunda demanda, ¿cierto?, del Sermón de la Montaña. Seamos mansos, tengamos hambre y sed de justicia de que se haga la voluntad de Dios en mi vida y en los que me rodean.
Tercero, la misericordia. Debemos ser misericordiosos. Y ser misericordioso es compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Compadecerse, pero no es un mero sentimiento solamente el ser misericordioso, sino que la misericordia lleva a actuar, a una acción. No puedo quedarme inerte solamente experimentando en mi corazón la misericordia por el dolor de mi hermano o de la persona que sufre. La misericordia verdadera que viene de Dios debe moverme a hacer algo por esa persona. Esa es la misericordia que nos demanda el Sermón de la Montaña cuando Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y cuál es la misericordia que yo alcanzo del Señor? Porque es la promesa. Si yo soy misericordioso, yo alcanzaré misericordia, no porque la merezca, sino que Dios tendrá misericordia de mí. Y la misericordia de Dios no es solo un sentimiento que Dios tiene hacia mí, hacia mí. La misericordia que Dios tiene es demostrativa, se demuestra. Cada día la demuestra en nuestra vida el Señor, ¿verdad? ¿Cómo el Señor perdona nuestros pecados? ¿Acaso no es misericordia esa? ¿Verdad? Cada día el Señor nos da el sustento diario. Cada día el Señor nos levanta de nuestro sufrimiento. El Señor a cada instante está mostrando su misericordia. Por lo tanto, bienaventurados los misericordiosos, que yo pueda sufrir con los que sufren, que yo pueda llorar con los que lloran, pero que pueda hacer algo por ellos también, ¿verdad? No quedarme solamente allí, porque allí voy a alcanzar misericordia de parte de Dios también. En cuarto lugar, otra demanda, ¿no es cierto?, del Sermón de la Montaña es un corazón limpio. Sabemos que no hay ser humano que tenga el corazón limpio, ¿no es cierto? Todos los seres humanos somos pecadores. ¿Pero a qué se refiere el Señor? Se refiere a un corazón perdonado y justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese será perdonado. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? ¿Cuál será el resultado? Porque ellos verán a Dios. O sea, ellos estarán en la presencia de Dios. Nadie se presentará ante Dios sin un corazón limpio, sin un corazón regenerado por el Espíritu Santo, lavado por la sangre de Cristo. Nadie, ninguno, ¿verdad? Por eso que son bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, esta demanda, primero, ¿cierto?, es exclusiva para los elegidos que Dios tiene para nosotros. Aquí no hay ni un extranjero. Todos son hijos de Dios los que tienen el corazón limpio y son bienaventurados, porque un día veremos el rostro del Señor. Conoceremos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Y el último punto que tengo acá yo también, la siguiente demanda es que Cristo nos demanda ser pacificadores. Bienaventurado, dice la palabra del Señor. Ayúdenme ustedes a buscar ahí. Los pacificadores, aquí lo encontré. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, el ser pacificador es un distintivo del cristiano. Es una característica. Una persona que no es pacificadora quiere decir que probablemente no sea un hijo de Dios. Una persona pendenciera, una persona que siempre busca la maldad, que siempre busca hacer daño. Esa persona no puede ser un hijo de Dios. No es una característica de ser hijo de Dios esa. La característica de ser hijo de Dios es ser pacificador o pacificadora. ¿Y qué significa esto? Hay palabras con la cual podemos ahondar un poco el significado de pacificador. La primera de ellas es que un pacificador es conciliador, ¿ya? Y conciliar significa poner de acuerdo. Así, eso significa poner de acuerdo dos personas. Entonces, si yo soy un pacificador, si yo soy un hijo de Dios y veo que dos de mis hermanos están en desacuerdo, ¿qué tengo que hacer yo? Conciliar a los hermanos. Voy y concilio a los hermanos. Eso es ser pacificador. No voy a echar leña al fuego, ¿cierto? Porque, ¿qué ocurre en el mundo? Cuando dos personas discuten, falta una tercera, ¿no es cierto? Viene y se pone de un lado.
Y ahí crece, ¿cierto?, la discusión. Entonces, el pacificador es un conciliador, pone de acuerdo a aquellos que no están de acuerdo. Además, es un reconciliador, ¿ya? Y reconciliador tiene un significado distinto a conciliador. Significa poner en amistad a dos personas, una amistad que ha sido rota. El reconciliador hace que esa amistad de esas dos personas, ¿verdad?, vuelva a ser lo que fue. Ese es un reconciliador. Debe ser nuestra característica, mis hermanos. ¿Ya? Y otra importante también es que el pacificador es un árbitro. En el fútbol se usa un árbitro. ¿Para qué son los árbitros? ¿Para qué son los árbitros en el fútbol? Bueno, para varias cosas podríamos hacer, ¿no es cierto? Pero hay una que generalmente la pasamos por alto cuando pensamos en un árbitro en el fútbol. Y que tiene que ver con que el árbitro tiene tiene la obligación de mantener el juego en paz, ¿ya? De mantener la paz en el juego. Porque, ¿qué pasa cuando dos jugadores se golpean? ¿No es cierto? Entonces empiezan las tarjetas rojas, las expulsiones, y el partido empieza a irse de las manos, se pone agresivo y puede finalizar mal, ¿no es cierto? Entonces, una característica del árbitro es conducir la situación en paz. Entonces, fíjese usted la característica de un pacificador: conciliador, reconciliador y árbitro. Conducir en paz la situación. Por lo tanto, debemos preguntarnos nosotros: ¿soy un pacificador yo? ¿O soy un facilitador de las enemistades? Porque a veces somos facilitadores de las enemistades. Cuando presto oído, ¿cierto?, cuando alguien me quiere hablar mal de otra persona, entonces no estoy siendo pacificador, estoy siendo lo contrario. ¿Mm? Estoy siendo un facilitador del odio. ¿Eh? Estoy facilitando que esa persona, ¿no es cierto?, pueda experimentar más rabia y más odio hacia el otro. Entonces, el sermón de la montaña nos demanda, hermanos, a nosotros, porque el sermón de la montaña es para nosotros, es para los creyentes. No olvidemos las palabras del Señor. Tengámoslas en la mente. Cuando dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces no entrará en el reino de los cielos. O sea, nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Los fariseos se fijaban en el detalle, eran detallistas. ¿Ah? Diezmaban, ¿no es cierto?, la venta, las cosas pequeñas, diezmaban todo, así eran minuciosos. ¿Ah? Lavaban los utensilios, se lavaban las manos, los trajes eran impecables. Todo tenía que ser como estaba establecido en la tradición y en la ley. No, nada podía fallar. Eran rigurosos, detallistas, pero legalistas, vacíos. Entonces, nuestra justicia debe ser mayor que esa. Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley, ¿no es cierto? O sea, la ley no está abrogada. La ley nos sirve, ¿no es cierto?, como un ayo, como un tutor que nos lleva a Cristo y que nos orienta, ¿no es cierto?, de cuál es la voluntad de Dios, de cómo debemos ser nosotros en esta tierra. No nos guiamos por la ley para salvación, pero sí la ley nos sirve, ¿no es cierto?, como un tutor en esta vida. Eso con respecto al carácter del creyente. El segundo punto, la conducta del creyente, que la podemos deducir del versículo 17 al 48. Yo no lo voy a leer todo, pero desde el versículo 17 al 48 estamos hablando del capítulo 5, ¿ya? Del 17 al 48, entonces, podemos deducir cuál debe ser la conducta del creyente. La segunda demanda, la gran demanda, comienza diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir, dijo el Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. O sea, ¿la ley murió? No. La ley se mantiene. ¿Y se mantendrá cuándo?
Siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, más mis palabras no pasarán. ¿Ya? De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿ya? Algo muy pequeño, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, ¿ya? Que es lo que repetí hace unos instantes, no fuere mayor que la escriba y los fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Y con respecto a la conducta, fíjense ustedes que cuando el Señor dice no he venido a abrogar la ley, viene a ser más estrecha todavía la cosa, Señor. ¿Ah? La viene a estrechar más, a hacer más difícil todavía. Porque si el pueblo de Dios nunca pudo cumplir la ley, nunca pudo cumplirla completa, y el hombre nunca podrá cumplir completamente la ley con sus propias fuerzas, menos todavía si Jesús trae la interpretación o el espíritu de la ley, le añada el espíritu a la ley. Por ejemplo, Jesús le dice, no matarás, dice, la ley dice, no matarás. ¿Y qué dice Jesús? La estrecha más todavía. ¿Y qué dice? Cualquiera que se enojare locamente con su hermano. O sea, fíjense ustedes, si la ley era compleja, nosotros que no estamos bajo la ley, debemos ser más cuidadosos todavía. Claro, yo nunca he matado a nadie, no voy a matar a nadie, no voy a tomar una pistola, no sé, tú voy a asesinar a alguien con rabia, no sé, porque, no sé. Pero ojo, dice el Señor, si tú te enojas locamente con tu hermano, ¿m? Si tú te enojas locamente con tu hermano, eres un homicida. Qué terrible, hermano. ¿Eh? Un homicida, un hermano que se enoja locamente con su hermano. Ya. Segundo, después pone otro ejemplo el Señor y ahí, ¿cómo estarían los discípulos del Señor? ¿Verdad? No adulterarás, dice. ¿Qué dice la ley? Dice, no adulterarás, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es el adulterio. Pero el Señor lo estrecha más todavía. Le da el sentido, le da el espíritu a la ley. Claro, los fariseos decían, yo no adultero. ¿Ya? No engaño a mi esposa, o la esposa no engaña al marido. No hacemos eso. Pero el Señor dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. O sea, más complejo todavía. ¿Se fijan? Hermano, la salvación que el Señor nos ha dado no es tan liviana, ¿verdad? Si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos nosotros? Con la estrechez que le hace el Señor a la ley, no tendríamos ni una esperanza. Primero, porque no somos judíos. Segundo, no pertenecimos nunca al pueblo de Dios. Y tercero, porque no podemos cumplir la ley, ni menos que esa ley pueda ser parte de nuestro espíritu. Cualquiera que mire a una mujer, pero esto no para lo, cualquiera mujer que mire a un hombre también, para codiciarlo, ¿no es cierto?, en su corazón, ya adulteró. O sea, ya es un adúltero, o es una adúltera, aquel que mira a un hombre o una mujer que no es su esposo o su esposa, para codiciarlo. Y con respecto a la tradición de los judíos y la interpretación de la ley también, y que muchas veces nosotros nos vemos tentados, ¿no es cierto?, a interpretar la ley así también, cuando el Señor dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? O sea, el que hace esto tiene que sufrir esta pena, ¿verdad? Es como algunas leyes que hay en algunos países musulmanes, ¿cierto? Si robó, se le corta la mano, ¿ya? O cosas por el estilo. Y así fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos hace daño? Poner la otra mejilla. O sea, no debo tentarme yo a la venganza, a darle el pago de lo que me está haciendo. Aunque sería justicia, a lo mejor podríamos decir nosotros. Lo justo es que esta persona pague por lo que hizo, por lo que me hizo a mí.
Y por lo tanto yo le voy a pagar con la misma moneda, ojo por ojo, ¿no es cierto? Lo mismo que me hizo, yo le voy a hacer lo mismo. Pero eso no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es, ¿no es cierto? Ama a tu enemigo. Yo debo amar a mi enemigo. Y si mi enemigo me hace daño, ¿qué tengo que hacer yo? Dejarme que me haga daño. Hemos estudiado los precursores de la Reforma. Juan Hus, ¿ah? Murió quemado. Podría haberse arrancado, podría haber llamado, ¿no es cierto?, a la turba ahí a que lo defendiera, ¿no? Bueno, yo su vida simplemente. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se defendió, fue llevado a matadero como un cordero. ¿Verdad? Entonces, ese es el ejemplo para nosotros, porque nosotros podemos decir, no, pero es que yo no soy el Señor. Es que yo no soy Cristo, yo soy humano, yo voy a actuar de esta forma. Esa es una respuesta necia y carnal, no de un cristiano. Un cristiano nunca debería responder así. ¿Verdad? Y el último ejemplo. La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? O sea, Jesús dijo, toda la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Ese es el resumen de la ley. Pero el Señor añade, en el Sermón de la Montaña, amar al enemigo. O sea, sí, yo amo al prójimo, por decirlo, sí, pero ¿amas a tu enemigo? ¿Verdad que es difícil? ¿Podríamos amar al enemigo nosotros? El Señor nos lo pide. Y si el Señor lo pide, hay que esforzarse para hacerlo. Y si yo pongo un obstáculo y digo, no, es que yo no soy el Señor y yo nunca voy a hacer eso, ese es un obstáculo del diablo, de la carne, de mi razonamiento lógico humano nomás. Y que es contrario, ¿verdad?, a la bondad y la misericordia de Dios. Todo es contrario a Dios. ¿Ya? Nosotros somos muy humanistas. Y el humanismo es diabólico. Porque el humanismo destrona a Dios. Y el humanismo pone al hombre. Es diabólico. El tercero, la influencia del creyente. ¿Ya? Dijimos el carácter, la conducta, ¿verdad? Y ahora la influencia. ¿Qué son las demandas? Las demandas del Sermón de la Montaña. Del versículo 13 al 16, ahí está la influencia. Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? ¿Por qué somos la sal de la tierra? Porque debemos evitar la corrupción del pecado. Donde estemos, debemos evitarla siempre. Esa debe ser nuestra influencia y esa debe ser nuestro aporte donde estemos. Siempre evitar la corrupción del pecado. Ahí estamos siendo sal de la tierra. No es solamente ser la sal porque voy a ser la alegría del lugar, ¿no es cierto? Y cuando yo llego, llega la alegría y hagamos fiesta y yo alegría a todo el mundo. No. ¿Ah? El significado aquí de la sal tiene que ver con la preservación de la palabra de Dios y la expulsión o evitar la corrupción, ¿no es cierto?, que el pecado produce en la humanidad. Y a eso somos llamados nosotros, a contender contra eso. Por eso que debemos ser la sal de la tierra. Y la luz del mundo, ¿cómo podemos ser la luz del mundo? Predicando, ¿no es cierto? Pero con el ejemplo. Porque si voy a predicar y no voy a practicar, entonces mi influencia va a ser nula. Lo que construyo con una mano, lo voy a destruir con la otra. ¿Y de qué me sirvió construir algo tan lindo si con esta otra lo destruyo? No me sirve. ¿Verdad? Y dos cosas para terminar también acá, con respecto a la piedad del creyente. ¿Ya? Cuando el Señor dice también en el Sermón de la Montaña, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para que seáis vistos de ellos. Y esto, hermano, tiene que quedar a fuego en nosotros, porque a nosotros nos encanta ser admirados. Nos encanta que, oh, usted es tan bueno que es, tan buena que es ejemplar. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como usted, ¿verdad? Eso nosotros debemos erradicarlo, porque ahí le estamos robando la gloria al Señor.
estamos siendo ídolos. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no vamos a tener el premio de Dios. Dios no nos va a premiar, simplemente. Aunque yo tenga muchas obras en esta tierra, aunque ayude a los pobres, aunque, no sé, me saque la mugre, ¿no es cierto?, por cualquier cosa en esta tierra, y si después yo lo divulgo a todo el mundo, entonces Dios no me da recompensa por eso. Porque es vanagloria, nada más. ¿Ya? Cuando pues hacer limosna, dice el Señor, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Ya? No sean como la Teletón, ¿cierto? Que todos llegan a la televisión, cuántos millones de oeste, cuántos millones de este otro. Qué bueno que dan muchos millones, ¿no es cierto? Algo que den de todo lo que ganan. Pero no tendrán merced del Señor, porque ahí tienen la gloria, en la televisión para todo el mundo. Todo el mundo vio cuánto dio esa persona, qué bueno es esa persona, ¿no es cierto? Porque dio tanto. Ese es el pago, nada más. Dice, además el Señor dice, como hacen los hipócritas, dice, en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres, o sea, para que la gente los estime, los quiera. Cuidado, hermano. ¿Qué es lo que le mueve a usted a ayudar a otros? Cuando usted ayuda a un hermano económicamente, le da dinero, le da esto, le da lo otro, ¿qué le mueve a ayudar? La vanagloria. Cuidado con eso. Y si usted ayuda, hágalo en secreto. De cierto os digo, dice el Señor, que ya tienen su recompensa. Listo, esa es toda la recompensa. Ayudaron, ¿no es cierto? Tocaron trompeta, la gente los admiró, los alabó y listo. Ahí se acabó el pago. No tendrás pago del Señor. Más cuando tú haces limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará a él en público. ¿Qué quiere usted? Yo quiero que el Señor me recompense, ¿no es cierto? No, me tienta que la gente me admire en este mundo. Nos tienta, ¿no? Que la gente, que caer bien a la gente, yo quiero caerle bien a todo el mundo, quiero que todos me quieran. Y a lo mejor podemos lograrlo, que la gente nos quiera, que la gente nos admire, pero no de tener el pago del Señor. ¿Ya? Entonces, con esto termino. La limosna debe ser de corazón y en secreto. Y la oración, porque también el Señor habla de la oración, que nuestras oraciones no deben ser con palabrerías, ¿no es cierto? Muchas cosas para la gente, ¡oh, qué espiritual esta hermana! Como, ¡qué lindo ora! ¿Verdad? Y a veces son oraciones vacías. Yo recuerdo, bueno, no puedo decir que la oración del hermano es una oración vacía, pero había un hermano en la iglesia Esmirna que oraba de una manera muy especial. ¿Ah? Y eso llamaba mucho la atención. Y él decía, oh Dios, os damos gracias por tus bondades. Y hablaba y oraba de esa forma. Bueno, no digo yo que él oraba con palabrería, ¿no es cierto? Pero recuerdo que él oraba de esa forma, hacía hermosas oraciones. ¿Ah? Dios sabe si eran de corazón o no, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sacaríamos nosotros con hacer hermosas oraciones si no son sinceras? ¿Verdad? Y son oraciones con causas pendientes. No olvidemos que las oraciones que tienen causas pendientes no son oídas. ¿Ya? Y ustedes saben cuáles son las oraciones, las oraciones con causas pendientes, ¿verdad? Cuando dice el Señor, si fueres al altar, ¿no es cierto?, a presentar ofrenda al Señor, y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano que dice, deja tu ofrenda y anda primero. Sí. Y después ofrece, ¿no es cierto? ¿Se fijan ustedes cómo el Señor estrecha la ley para nosotros? Y nosotros miramos la salvación así como tan fácil. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, solo la fe, solo la gracia, y defendemos, ¿verdad?, las olas de la reforma, y somos elegidos desde la fundación del mundo, ¿verdad? Y nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero nos olvidamos de que el Señor estrecha la ley para nosotros, ¿verdad? Somos responsables ante Dios, ¿verdad? Por eso que Pablo también dice que es necesario que nos ocupemos en la salvación, ¿no es cierto?, con temor y temblor, que con mayor preocupación nos ocupemos de ello.
y no tan ligero. Y por eso que muchos hermanos nos acusan a nosotros, ustedes son los salvos siempre salvos. Así nos dicen a nosotros, ¿les han dicho a ustedes alguna vez? Ustedes son los salvos siempre salvos, porque ustedes pegan, hacen lo que quieren y igual son salvos. Espero que no estemos pensando así, ¿no es cierto? Que no estemos pensando así. Así que el sermón de la montaña es muy estudiado siempre, y yo creo que he predicado muchas veces el sermón de la montaña, pero en esta oportunidad yo creo que el llamado y la demanda del sermón de la montaña para nosotros es que seamos mejores que los fariseos y los publicanos, ¿no es cierto? Y que no nos dediquemos solo a la rigurosidad de la ley o de las cosas litúrgicas o externas nada más. ¿Ya? Pastor, quisiera... Es que, no, es que esta hermana, no sé, otra iglesia, es que se cortó el pelo como hombre, es que usa pantalón, es que hace esto otro, pero ¿y el ornato del corazón cómo está? ¿Verdad? Entonces, el espíritu de la ley es el que le da sentido a la ley, el sentido verdadero a la ley, porque el espíritu de la ley es el que nos mueve a nosotros a voluntad, ¿verdad? Y que nos lleva, obviamente, a Cristo, porque vemos que no podemos con la ley. Entonces, ¿cómo caemos ante Cristo? Humillados. Señor, ¿verdad? No puedo. Ayúdame, perdóname, miserable de mí, ¿no es cierto? Y ahí la ley nos lleva a Cristo, humillado en arrepentimiento. Ya